bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy, querido público, hablaremos de Wake Up Dead Men, A Knives Out Story. Que esta película se estrenó por ahí de diciembre, yo lo sé, pues ya pasó bastante tiempo. Pero miren, al final del día hablamos ya de las dos anteriores películas de esta trilogía que esperemos que se vuelva saga. Y pues, ¿por qué no? ¿Por qué no revisar esta muy divertida película que, por cierto, spoilers, estará en mi top 10 del cine del 2025? Que, por cierto, ya se va a publicar. ¡Oh, my God! Lo he logrado. Ya está publicado en Instagram mi top 10 de series. Y yo creo que mañana martes, mientras grabamos esto, ayer martes, si nos escuchan el miércoles, ya está publicado el top 10, mi top 10 de cine. Así que vayan a verlo, vayan a dar like. Me costó mucho trabajo y esfuerzo hacerlo porque el diseño es mi pasión y por ello me tardo 2 meses en sacar mis top 10. Entonces, vayan a darle like. Pero bueno, vamos a hablar de esta película. Entonces, para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Héctor. Creo que va el H primero. ¿Cómo estás, Héctor? No, pues muchas gracias por invitarme. Ya sabes que siempre es un gusto para estar aquí hablando del maestro Rian Johnson y sus películas. Amén, 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 amén con el maestro Rian Johnson. Y sí, muchísimas gracias por venir, Héctor. Y bueno, pues también aquí está con nosotros para hablar de esta película Jimena. Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola, buenas noches, gracias por invitarme. Creo que es el primer podcast al que vengo en 2026. ¡Ay, no me digas eso! No estoy segura. No estoy segura, no me hagas caso. Creo que... Dame 1, 2, 3. Sí, es el primer podcast, Jimena, bienvenida. Oye. Estrenando. Let's go. Oye, sí es cierto. Miren, ya poco a poco ya van regresando. Qué bueno, me alegra mucho tenerte por acá por primera vez este 2026. Así que bueno, querido público, pues ya saben, si se quieren unir a esta conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes 9:30 de la noche y los miércoles en YouTube y en todas las plataformas descargables. Muchas gracias a nuestra mecena Marce por patrocinar este bonito programa en Patreon. Si quieren ser adictia como ella, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, querido público, pues antes de hablar de esta muy divertida película, primero, ya saben, tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Héctor, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Bueno, esta serie la recomendé la vez pasada que estuve aquí en Adictia, pero ahora ya la voy a upgradear a salvarla porque la estamos disfrutando mucho cada semana. Es A Night of the Seven Kingdoms. Está basada en la obra de George R. Martin, el autor de A Song of Ice and Fire, que es también conocida como Juego de Tronos. Pero esta es una serie un poquito más sencilla que trata las aventuras de un caballero errante llamado Dunk, que se encuentra un misterioso niño calvo que se pone muy terco y quiere ser su escudero, y pues resulta que este joven misterioso niño es un príncipe Targaryen, y se empiezan a meter en aprietos y empiezan a tener muchas aventuras, y la serie está fantástica. O sea, la química que tienen estos dos personajes y sus actores, Peter Claffey y Dexter Sol, es maravillosa. O sea, nada más verlos interactuar en cada episodio es lo que los hace genuinamente muy entretenido, muy entrañable. Además, de que la trama en sí también está muy entretenida, está muy interesante. Yo sé que Juego de Tronos en general, la franquicia ha tenido muchas, vamos a llamarla, decepciones. Y no sé, a lo mejor esto también va a ocurrir en un futuro con esto, pero ahorita por lo pronto, en esta primera temporada, ha sido maravillosa, ha sido bien entretenida, ha sido muy emotiva, las actuaciones, los personajes,
y todo lo que uno espera de este tipo de series, o sea, la escenografía, el diseño de vestuario, todo eso, o sea, es maravilloso. No tiene mucha magia, no tiene dragones, ya para este punto ya los dragones ya estaban muertos hasta que los regresa Daenerys en la serie principal. Pero tiene aventura, tiene humor, tiene mucho corazón. Los episodios son muchos, son que es la mitad de lo que nos tienen acostumbrados, o sea, duran media hora y esta es una serie que va a tener solo 6 capítulos. Ayer se transmitió el quinto, obviamente por lo que iba a pasar, le rompió el corazón el internet, todo el mundo está emocionado, ya este episodio tiene un 9.9 en calificación en todos los lugares donde califican, porque está ocurriendo ya el efecto Dexter Resurrection, en el que nada más le dan a los fans lo que quieren y pues los fans se ponen muy contentos. Así que si están decepcionados por Game of Thrones o por House of Dragon, denle una oportunidad al Caballero de los Siete Reinos porque no se van a decepcionar, o sea, se van a entretener muchísimo. Híjole, todavía no me convencen, la verdad. Pero adelante, querido, convénzame de ir a ver la serie. Pues creo que me voy a esperar a que termine para ver las reacciones, porque como dice Héctor, más bien como dices Héctor, Game of Thrones nos dejó un sabor de boca que aún no se ha ido. Un muy mal sabor de boca, así que... Pero mira, me gusta que hables bien de esta serie, me da esperanzas, fe en la humanidad, o al menos en ese universo. Así que me parece excelente. Vayan a ver A Night of Seven Kingdoms, que está en HBO Max. Y pues ya, ¿cuánto falta para que se acabe? Como... Ya falta una Un semana, episodio. un episodio nada más, y va a ser una serie anual, así como se hacía Oh no sé, my en God. 2010, alguna cosa así. Ya están filmando la segunda temporada, y yo creo que después de este éxito ya no estarán en renovarla para una tercera. Solo hay 3 historias completas de Dunk y Egg, que son estos personajes que escribió Martin. Así que bueno, al menos sabemos que esas 3 van a estar muy padres. Ya más allá de ello, vamos a decir que las experiencias que tenemos no son tan positivas al respecto cuando los showrunners, aunque inician bien, luego después ya no tienen material de Martin para trabajar. Pero tengamos fe. A lo Tengamos mejor fe. la única ventaja es que son historias cortas que no tienen que esperar a una publicación de un libro de sabe cuántas páginas, ¿no? Con algo de suerte. Y que son un poquito más sencillas, se me hacen. Que Se me más hace. ligeras. Ujú. Pues mira, pues tengamos fe, ahí me avisas qué tal está el último episodio de la temporada para ver si le doy algo de tiempo, pero bueno. Muchas gracias por la recomendación, Héctor, que por cierto en el chat está ahí ya Marsalis21, que dice buenas noches, también dice, está ahí Sofía, buenas noches. Y dice Sofía que sí está buena la nueva serie de Game of Thrones. Y Marsalis21 dice que bueno que viene la segunda temporada. Así que sí hay fans, sí hay Pues ahí fans. está. Hay fans. Muy bien, pues bueno, pues muchísimas gracias Héctor por traer esto con el público. Jimena, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? ¿Qué será? Pues mira, para sorpresa de nadie, creo que quiero quiero salvar un programa, que he escuchado no sé, he escuchado mucho y a la vez muy poco en las redes sociales porque, como que ves la primicia y, es un romcom, ok, como siempre otro romcom, pero realmente está muy divertida y tiene así como un twist. Trata de un intérprete que habla varios idiomas y que es contratado para ayudar en un reality show. O sea, la historia, perdón, no es un reality show, sino es contratado para ser el intérprete en un reality show dentro de la serie. Porque se supone que es una historia, o bueno, el programa en el que está ayudando, una historia donde una pareja, que no es pareja, sino que se están conociendo apenas, es una actriz y un actor, la actriz es coreana y el actor es japonés, entonces, y que viajan a paisajes bonitos de Canadá y de Italia para conocer, y la primicia del reality show es, a ver qué pasa, ¿no? Como son los reality shows en general. Pero resulta que
La actriz en el primer capítulo, tiene un accidente y despierta 6 meses después y resulta que ella es famosa. O sea, ella era una actriz que pues no había alcanzado un buen papel, no había hecho nada interesante, y despierta, como menciono, 6 meses después, y resulta que su último papel fue un éxito mundial, es reconocida en todas partes, tiene hasta TikTok virales, y que de hecho sí se hicieron virales ahora sí que en la vida real, el bailecito del personaje que interpretó en su última película. Tiene un poquito de síndrome de impostor y tiene mucho de cómo aprender a lidiar con sentimientos, cómo aprender a lidiar con emociones, cómo aprender a lidiar con muchas cosas que no estás acostumbrado a veces a lidiar y al mismo tiempo con estos cambios de idioma. Pero es que, híjole, el twist más interesante es el spoiler total de la serie y hace que la serie valga tanto la pena porque la hace muy, muy divertida. O sea, es súper, súper, diferente a una serie tradicional, diría yo, porque ya ves todos los tropos de Coramas de, ay, la sombrilla, ay, se cayó y la alcanzó a detener, ay, ¿cómo se dice? No sé, o sea, todos los tropos de los Coramas ya te los presentan para la mitad de la serie y tú dices, bueno, pues ya ¿qué más van a poder sacar? Y ¡zas! Que se sacan su as bajo la manga y te cambia toda la perspectiva de la serie. Entonces está muy, muy padre, muy divertida. Y los actores son bien Oh. carismáticos. Ay, los actores son muy, muy carismáticos, así es. Lo cual siempre es muy bueno, porque digo, Sí, de ahí se basa todo, básicamente. exactamente. El intérprete se llama este hombre. Go Ho-jin. No, Sí, sí. no, ¿Perdón, sí, ese es el sí. nombre del personaje? No. No, es el nombre del personaje. Él es Kim Kim Seon-ho, Seo. que, Ajá. que él salió en Hometown Cha, porque creo que son 3 chas. Ella es Gu Yeon-jung, que salió en Alchemy of Souls. Y sale un actor japonés, porque sí, el personaje que interpreta al actor japonés que anda viajando con ellos, sí es un japonés, ¿cómo se dice? Perdón, sí Real. contrataron un actor japonés. Sí, iba a decir eso y como que, ay, como si fueran falsos, ¿no? O sea, no, sí es un actor japonés que se llama Sota Fukushi. Entonces, está bien padre porque sí te mezclan incluso los idiomas y es muy bonito ver que van a Estados Unidos, perdón, van a Canadá y están así como que, ay, ¿cómo le explico esto? A ver, con mi celular, a ver, a señas, o sea, no sé, entonces hasta esa parte está muy simpática. Nice, muy bien, muy bien. Pues se oye muy bien. Estoy viendo que se acaba de estrenar, literalmente se estrenó completa en Netflix el 16 de enero. Así Así es. que Son literalmente 12 capítulos, pero se te van de uh, agua. 12 capítulos de 1 hora, supongo, ¿no? Obviamente. 1 hora y cachito, sí. Pero Sí. se te van de agua porque realmente, como menciono, es rom-com, pero con énfasis en el com, Muy sin bien. dejar de lado el rom. Entonces, sí, está muy divertida. Ay, mira, Jimena sí me convence, me gusta, me gusta. Como que necesito algo de romcom en mi vida en este momento. Pero bueno, Uy, pues pues muy recomendable, ¿eh? Porque hasta para las sesiones psicológicas, que también tratan de algunos temas ahí, está muy interesante. excelente, muy bien, pues muchísimas gracias Jimena por esta recomendación, Can This Love Be Translated, que la pueden ver en Netflix. Así que muchas gracias Jimena por compartir esto con el público. Y bueno, querido público, pues la verdad yo voy a regresar de nuevo a recomendarles los Juegos Olímpicos de Invierno, porque efectivamente todavía siguen, efectivamente empezaron el 6 de febrero y van a terminar hasta el 22 de febrero, o sea, literalmente todo el mes ha sido de Juegos Olímpicos y todavía nos falta una semana. Y pues Noruega va liderando ahí con las medallas de oro, pero ha habido cosas como muy interesantes y muy bonitas y como digo, siempre me ha gustado mucho la idea de los Juegos Olímpicos. Pero en esta ocasión también les vengo a recomendar dos tiktokeras
que hablan de los Juegos Olímpicos. La primera es Coach Jackie, así la encuentran en TikTok, que ella básicamente habla de las mujeres dentro del deporte en general, obviamente ahorita enfocada a los Juegos Olímpicos. Y por ejemplo ahí contó, ha contado varias historias de muchas mujeres que han estado compitiendo en varios deportes y la verdad son historias muy inspiradoras, muy bonitas, muy sobre resiliencia y sobre fuerza y sobre cómo literalmente el cuerpo humano y sobre todo la mente humana puede a veces superarlo todo. Me gusta mucho la forma en que ella narra todas las historias, literalmente incluso te conmueve la forma en que cuenta todas las vidas de estas atletas. Entonces vayan a seguirla, es Coach Jackie en TikTok. Y también vayan a seguir a Tere Ixel, que es una mexicana, ella era, si no mal recuerdo, nadadora. Pero bueno, le han pasado muchas cosas y de hecho ella ahorita está como peleando fuertemente por derechos de atletas aquí en México contra la CONADE y toda la bola de corrupción dentro de ahí. Pero bueno, Tere Ixel también cuenta historias sobre atletas y sobre todo sobre atletas mexicanos, mujeres y hombres. Y ella también ahí contó la historia, por ejemplo, de Regina Martínez, que es una mexicana que literalmente practica esquí de fondo de 10 kilómetros. Y pues ahí nos cuenta de cómo llegó en último lugar en el puesto 108. Pero justamente aquí no es de llegar en primer lugar, aquí literalmente Regina Martínez tenía que llegar. Y eso, y lo logró, y la verdad es que la forma en que lo cuentan y lo narran es súper inspirador, porque al final del día creo que, como les dije en el anterior Salvando lo que amamos, los Juegos Olímpicos de invierno literalmente no es como quiero ser el mejor, es quiero sobrevivir a este deporte sin que literalmente me muera intentándolo. Entonces, o sea, la verdad ya para... Perdón, ella es a la que regresó el primero, segundo y tercer lugar a abrazarla, ¿no? Sí, Ya efectivamente. que cruzó la meta. Sí, efectivamente. Ya. Y también la abrazó, si no mal recuerdo, una brasileña, que ella básicamente estuvo abrazando a todas las que llegaban. Entonces, y también la historia de la brasileña la cuenta esta Coach Jackie en TikTok. Y también tiene una historia súper cañona de por qué está ahí, por qué está abrazando a todas las que están compitiendo. Entonces, sí, muy bonito. O sea, creo que algo que se distingue de los juegos de invierno a los juegos de verano que estamos viendo en este momento es justamente también eso, que hay como más camaradería en el aspecto de que como que siento que son personas que saben lo difícil que es practicar este deporte, lo complicado que es sobrevivirlo, o estos deportes. Y aparte como que siento que muchas atletas también tienen como un espacio más en su corazoncito para justamente atletas que vienen de países donde no hay nieve, como México o Jamaica, o sea, o lugares así que dices, ¿tú qué haces aquí, no? Entonces, ha estado muy interesante también eso. Ahora, quien ganó también, por ahí en el... Ay, es que ha habido varias historias también buenísimas, también en atletas hombres. Entonces, ay, no sé, o sea, quiero como recopilarlas todas para venírselas a contar. Pero la verdad, ¿para qué yo les cuento aquí mal y rápido todo? Vayan a seguir a estas dos TikTokers, Coach Jackie y Tere Ixel, porque ellas cuentan y narran muy bien todo lo que está pasando ahí en los juegos. Y digo, hasta el día de hoy, por ejemplo, ganó una pareja de japoneses en el esquí de patinaje artístico, patinaje artístico. También fue como súper inspirador. Yo también estoy siguiendo muy cerca, ya saben, me gusta el curling y hoy también estoy viendo el hockey, que las pobres canadienses no pudieron muy bien contra las suecas. No, o sea, a mí me gusta mucho. Vayan a ver los Juegos Olímpicos, como les digo, está en el canal de YouTube de Claro Sports, están pasando básicamente casi todo, no todo, pero casi todo. Y también si tienen suscripción gratis de Claro, pues obviamente en su aplicación también están pasando todos sin comerciales. Así que vayan a seguirlas a ellas dos a TikTok para que se enteren de las historias súper inspiradoras que cargan todos estos atletas y estas atletas. Y pues también vayan a ver los Juegos Olímpicos porque necesitamos inspiración de que este mundo es más allá de la muerte y destrucción y así.
Pero bueno, querido público, pues con eso, pues vámonos ya a hablar de lo que tenemos que hablar del día de hoy. Por cierto, saludos rápidamente a... Ay, me perdió a este Miguel, sí, a este Miguel que está ya ahí en el chat también escuchándonos, muchísimas gracias. Así que bueno, querido público, vámonos rápidamente ya a hablar de la película que nos toca el día de hoy, porque créanme, querido público, que me la pasé muy bien viendo esta película y obviamente tenemos que compartirlo con ustedes. Así que, bueno, querido público, sin más, vámonos a hablar de cine. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de Wake Up Dead Men, A Knives Out Story. Esta película es la tercera parte de una trilogía donde seguimos básicamente, voy a decir, las aventuras de Benoit Blanc, que es un detective que literalmente siempre llega a las escenas de crimen más interesantes de este planeta a resolver casos que parecieran ser que no se pueden resolver o que alguien quiere que no se resuelvan. Y pues esta trilogía está dirigida por Rian Johnson, el gran Rian Johnson, que ha sido un gran director, odiado por muchos, querido por muchas más personas. Y al final del día, Benoit Blanc ha sido interpretado en las 3 películas por Daniel Craig, pero el cast alrededor de Daniel Craig básicamente cambia para la situación, para el crimen y para la investigación. De la primera película, Knives Out, hablamos en el programa 153 del podcast y en ese mismo podcast hablamos de la segunda parte de Glass Onion, que es ya Glass Onion, A Knives Out Story. Ahí hablamos de esas 2 películas y pues nada, ahorita venimos a hablar de esta tercera película, de esta última película de la trilogía que, como les digo, espero que próximamente se convierta en saga. Esta se estrenó en Netflix el 12 de diciembre y ahí todavía la pueden encontrar. Así que, pues sin más, querido público, vámonos a hablar de esta película. We are 100 voices strong, slaying demons with our song. Fix the world and make it right. When darkness finally meets the light. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para hablar de Wake Up Dead Men, A Knives Out Story, que pues como les digo está en Netflix, estrenó el 12 de diciembre y pues básicamente la trama es esta. Ahora, como les digo, Benoit Blanc va a resolver un nuevo caso donde básicamente muere un padre de una iglesia por ahí de Nueva York. Muere el monseñor Jefferson Weeks y a quien culpan de este asesinato es a su, vamos a decir, al reverendo Prince, es al, ¿cómo se llama? ¿Cómo le diríamos? Es que es monseñor y pues básicamente Youth Duplicity es un padre más joven que básicamente envían para ayudar a este monseñor pues a manejar la iglesia. Y a él lo culpan de este asesinato porque desde un inicio básicamente mandan a Youth, interpretado por Josh O'Connor, por cierto. Lo envían un poco pues para que ponga orden, porque como que sienten que en esa iglesia como que hay malas vibras, por decirlo de alguna forma. Entonces desde un inicio él no se lleva bien con el monseñor Jefferson Weeks, que es interpretado por Josh Brolin. Y pues básicamente Josh Brolin como Jefferson Weeks, como el monseñor, tiene como un fiel rebaño de seguidores, por decirlo de alguna forma, que literalmente lo defienden en todo su bullying, en todo su literalmente alejar a la gente de la iglesia, a tratar mal a ciertas personas y pues ellos básicamente siguen su palabra como si fuera un culto. Y pues Youth, el nuevo padre, intenta o quiere detener esto, pero pues básicamente se atraviesa que de alguna forma muy misteriosa el monseñor es asesinado. Y todo apunta a que es él, Youth, el que lo mató. Pero
él dice que no, y por razones del destino, Benoit Blanc aparece para resolver ese caso y ver o comprobar o no si el culpable es Jude de este asesinato. Como les digo, pues siempre hay un gran reparto alrededor de estas películas. En esta ocasión, pues obviamente, como les comentaba, es Josh O'Connor como el coprotagonista de esta historia. Está Glenn Close, que es como una cuidadora de la iglesia, una acólita. Es que ahorita se me fue exactamente el nombre. Pero bueno, está Glenn Close, está Josh Brolin, está Mila Kunis, Jerry B. Regner, Kerry Washington, Andrew Scott. Y probablemente me falta alguien más. Está Thomas Haden Church también, entre otras personas. Pero bueno, y pues bueno, al final del día, estas historias, como lo hablamos ya en el episodio 153, pues estas historias son un drama, sí son drama al final del día, pero son sobre todo comedias. O sea, al final del día, la forma en que los personajes, sus personalidades, la forma en que interactúan con otras personas, la forma en que las historias se van desarrollando, definitivamente hace que estas sean 100% comedias. Pero también lo muy interesante es que Rian Johnson siempre mete críticas sociales de lo que él ve alrededor del mundo, y básicamente siempre tiene comentarios políticos también acerca de literalmente las situaciones en las que se encuentran estas personas. En esta ocasión, Rian Johnson busca tener como una reflexión y crítica hacia la religión en general, no explícitamente hacia un tipo de iglesia, aunque bueno, aquí esta iglesia se presenta como entre católica, protestante, una combinación ahí de varias vertientes cristianas, por decirlo de alguna forma. Pero en realidad él no va a criticar una religión en específico, va a criticar en cierta forma la religión o cómo las personas llevan la religión hacia el culto o hacia literalmente malos caminos, y cómo hay otras personas que sí tienen una buena intención detrás de la religión y como que realmente quieren ayudar a otras personas, que en este caso esto es representado por el padre Jude, interpretado por Josh O'Connor. Porque si algo tiene que Rian Johnson con sus protagonistas en esta serie de películas, es que siempre su protagonista va a ser una persona buena. No una persona perfecta, pero sí una persona buena. Y creo que eso es algo que definitivamente ha resaltado en sus narrativas y en sus guiones. O sea, creo que es algo que siempre se agradece mucho de estas películas. Y bueno, como digo, al final del día vamos a analizar los comportamientos de estas personas, de por qué están encubriendo o quieren o pueden haber asesinado a este monseñor. Que por cierto, Miguel nos está diciendo que se le podría llamar diácono también. Sí, eso es correcto. Entonces, bueno, es siempre muy interesante. Así que vamos a hablar de la película con spoilers. No vamos a decir el spoiler más importante, que es quién cometió el asesinato. Eso lo vamos a dejar ya hasta el final. Por si no quieren saber. Porque la verdad creo que al final del día una película de misterio y de detectives es muy buena, no por quién lo cometió, sino por cómo vamos descubriendo o el camino que recorremos para descubrir quién lo cometió. Y al final del día, o sea, sí, ese sí es un spoiler, pero creo que también no podemos hablar mucho de la cinta sin hablarles un poco de todo lo que pasa dentro de ella. Así que no vamos a dar el spoiler fuerte en este momento. Cuando lo vayamos a dar les aviso. Pero ya vamos a hablar de la película en sí con spoilers o con lo que pasa dentro de la cinta. Así que bueno, pues Héctor, yo sé que tú también eres muy fan de Rian Johnson y de cómo lleva estas películas a cabo. ¿Tú qué pensaste de Knives Out, Wake Up Dead Man? Ay, pues yo desde que la vi, me he estado ponderando si es la que más me ha gustado de las tres, porque, yo creo que esta película o sea, la fórmula ya para este punto está así como que ya bien perfeccionada. O sea, ya sabe cómo contar una historia, de misterio
sabe cómo crear personajes interesantes y infundirlos de humor, de carisma y de dimensión, mientras al mismo tiempo tiene la crítica social que mencionas. Y yo creo que en las otras películas, el balance de todos esos elementos siempre está a favor, o mejor uno más que otro. Y aquí tiene así como que todos estos, así como que en un perfecto balance. O sea, hablando de alguien que también ya tiene ya su papel, ya se lo sabe al pie de la letra, Daniel Craig, ya para este punto, a mí ya se me hace más icónico, como Benoit Blanc y como James Bond. O sea, su forma de actuar, sus manerismos, su forma de vestir. Aquí, lo perfeccionaron con este nuevo corte de cabello que se me hace que le queda mejor, al tipo de personaje que es. Y también en el papel que él desempeña dentro de la historia. O sea, porque él no puede ser realmente el personaje principal como lo fue en Glass Onion, que a mí se me hace que es la película que está más centrada en él. O sea, él funciona mejor como personaje de apoyo para revelar todas estas distintas características que componen una historia, de Knives Out. Además de que, digo, la manera en la que critica o más bien incluso examina la religión, se me hace una de las mejores que he hecho, porque lo hace con sinceridad, no lo hace con odio. O sea, esta no es una película que se me hace que fue hecha por alguien que odia completamente la religión, sino que simplemente le encuentra muchas cosas cuestionables, muchas cosas criticables, pero también destaca que hay ciertas cosas, en la religión que, encarnadas por una persona como el padre Jude Duplessis, genuinamente, funcionan para arreglar, para ayudar a las demás personas. O sea, y aquí tenemos, o sea, todo este estira y afloja entre estos otros distintos elementos, mientras tienes, la cantidad, necesaria y requerida de giros de tuerca, digo, porque sí, la trama de esta película tiene muchas cosas. O sea, ahorita, digo, ahorita apenas fueron que los primeros 20 minutos. O sea, hay otras cosas que te voltean, lo que pensabas que estaba ocurriendo, y hay sorpresas, aún antes de que se revele quién es el verdadero asesino y qué es exactamente, lo que está pasando. Además de que, sí, Ryan Johnson con cada película que hace, se me hace que madura más como narrador, como director, con un estilo un estilo visual y una narrativa, los que se va acrecentando con el paso del tiempo. O sea, yo creo que o sea, mucho mejor que el que hizo Brick hace 20 años. O sea, pero creo que es incluso mejor que el que hizo Glass Onion hace, un par de años. O sea, porque, o sea, todos estos aspectos, digo, porque él además de dirigirla, obviamente, él también la escribe. O sea, también le escribe el guión y la produce, y etcétera. O sea, pero, o sea, todo eso, o sea, sus habilidades, o sea, como director, o sea, como escritor, ya para este punto ya están muy refinadas. Además de todas las influencias que tienes, las influencias, de Agatha Christie y los grandes escritores de misterio, que les, les hace un gran homenaje, porque siempre me ha parecido que es un director que antes de hacer un género, o sea, lo empieza a investigar y empieza a ver exactamente cómo funcionan las distintas partes, o sea, de este género, para él crear su misma su propia historia. O sea, y todo eso, o sea, toda esta madurez como escritor, como director, yo creo que la vemos mucho aquí en Wake Up Dead Man. Sí, completamente de acuerdo, porque incluso no la pude volver a ver, pero estuve viendo cachitos de la película en general. Y creo que algo que me queda muy claro es que Ryan Johnson en general, y vamos a hablar de ello, vamos a hablar de la manera en que maneja la luz y maneja la fotografía. O sea, pareciera ser falso. O sea, en algún punto dices, o sea, obviamente la luz no funciona así, o este tipo de iluminación pues no es muy realista, por decirlo de alguna forma.
Pero obviamente pues Rian Johnson no quiere ser realista. Él quiere mostrar, él quiere utilizar los alrededores, el ambiente, la luz, literalmente para enaltecer algo o señalar algo de la historia. Y al final del día eso también me parece muy bello porque creo que ahora en el cine hemos tenido como como este regreso al naturalismo, al realismo, voy a decirlo de cierta forma, en el aspecto de que se usa de excusa para no iluminar, para no manipular los alrededores para contar una historia, cuando realmente pues ese no es el cine, o sea, el cine realmente lo que hace es manipular los alrededores para enfatizar puntos dentro de la historia. Y que Rian Johnson lo haga con comillas, comillas, una simple comedia, comillas, comillas, porque no es simple y al final del día nunca, la comedia no se puede utilizar de esa forma, despectivamente. Pero bueno, al final del día creo que eso habla muy bien de Rian Johnson como director, habla muy bien de cómo es un artista que le gusta experimentar y que le gusta probar diferentes facetas de la cinematografía para sus historias. Y eso al final del día es lo que hace un buen director, más bien hace a un buen director un buen director. Entonces, eso es lo que me gusta también mucho de Knives Out, que cinematográficamente puedes encontrar muchas cosas muy lindas dentro de la película. Pero, pues Jimena, ¿tú qué te llamó más la atención de Knives Out mientras la veías? Creo que me gusta cómo plantea el análisis, como que ahorita mencionabas, o sea, no es una crítica directo hacia una religión en general, sino a lo que es el culto y la manipulación de las religiones, más que otra cosa, y a cómo llevan algunas personas la religión, pero tampoco te dice así, bueno, en algunos casos sí te señala como que, bueno, como que esto está mal, ¿no? Precisamente con ese manejo de luz y oscuridad, así como te enfatiza, mira, esto está oscuro porque así no es lo correcto, pero también porque te deja pensando, ¿no? O sea, muchas personas bueno, personas en esta película, personajes en esta película, o sea, incurren en algunas acciones de buena fe y con toda la buena intención para poder, porque creen que están haciendo lo correcto, de acuerdo a como el monseñor de esa parroquia lleva, a su gente, lleva su culto, y la verdad es que aún así llega un punto donde ellos mismos se cuestionan o no se quieren cuestionar o no quieren aceptar que realmente ya no es por ahí, pero por evitar la represalia que pudiera tener el monseñor, evitan dar marcha atrás, pero hacen esa reflexión, ¿no? Para que tú la veas y tú digas, oye, bueno, ¿sabes qué? O sea, desde aquí, desde mi asiento, veo que no es por ahí, ¿no? Entonces me gusta esa parte, me gusta cómo te invita a reflexionar. Te presenta personajes pues muy diferentes, pero que estoy segura que todos conocemos a la señora devota de la iglesia, todos conocemos a la familia, ahí venía un influencer, si mal no recuerdo, o sea, que también siempre está buscando cómo hacer negocitos, o sea, todos conocemos, si no gente así directamente de que, sí es mi vecino, o no, obviamente no es mi vecino, ¿no? Pero todos conocemos como que ejemplos claros de eso, o hemos visto ejemplos claros de eso a lo largo de nuestra vida, y es interesante, ¿no? Porque te hace, te pone a pensar, bueno, ¿y cuál ha sido su justificación para seguir su camino y qué tan correcto o no correcto era de acuerdo a su justificación, ¿no? Entonces, está bastante interesante. Es un buen ejercicio de crítica social y de evaluación general de cómo se manipulan las religiones cuando no necesariamente cuando no se deben manipular, cuando realmente todo debe salir desde un mensaje de guía sin tratar de manipular. Sí, definitivamente. De hecho, en el chat está Sofía y nos dice que a ella le gustó mucho la primera, luego pone esta, la tercera y al final la de Glass Onion. Y dice, fue sincero su speech sobre la religión, me encantó.
Y sí, definitivamente ya saben, a mí me encantan las películas que hablan o critican sobre la religión, sobre todo la católica, pero bueno, en general la religión siempre me ha gustado mucho esta crítica, justo como decía Héctor al inicio, o sea, de una forma honesta, o sea, no estamos siendo como, o al menos el director no está siendo malintencionado, o sea, creo que el speech, el monólogo que hace Benoit al inicio de la película sobre lo que no le gusta de la religión, pero al mismo tiempo como este Jude habla sobre lo que la religión también significa, ¿no? Porque Benoit en un punto él dice así como, pues es que todas estas son historias de ficción, ¿no? Historias para dormir, llenas de homofobia y misoginia y que yo nada más quiero agarrar y destruir todo esto. Y al final del día Jude le dice, sí, ok, sí son historias ficticias, sí son historias para ir a dormir, pero al final del día dicen algo cierto del humano, ¿no? Y que al final del día eso es el arte. Digo, bueno, eso no lo dice Jude, eso lo digo yo. Que al final del día eso es el arte, ¿no? El arte en cierta forma refleja una necesidad de expresión que no podemos hacer de otra forma más que por ese arte, ¿no? Y en parte esa tendría que ser la religión y como decimos, la religión tendría que estar enfocada a mejorarnos como seres humanos, como comunidad y como humanidad al final del día. El problema es que no todos tienen esas intenciones y no todos tienen esos objetivos y justamente como se muestra aquí, como individuos podemos usar la religión para favorecer un punto de vista egoísta, un punto de vista malévolo y un punto de vista que al final del día no ve a las otras personas como iguales, sino las ve como menos. Y hay un punto de una película que me gusta mucho, que justamente habla de cómo Jude está hablando de cómo el padre, el monseñor, cada vez que da su homilía, básicamente se va contra alguien nuevo. O sea, si llega una persona y sabe algo de esa persona, ponen como ejemplo, por ejemplo, una madre soltera, empieza a hablar de cómo las madres solteras son lo peor de este mundo, son la basura y que por ellas el mundo está decayendo y bla, bla, bla. Y ahí lo que expresa Jude es que como todos los demás que se quedan, que no son en este caso madres solteras, por ejemplo, se sienten bien porque la crítica no es hacia su persona, sino es hacia otra persona. Y eso los hace sentir literalmente mejores o más importantes que otras personas. Y eso es efectivamente lo que creo que es uno de los errores de la religión, cuando hace sentir bien a una persona haciendo de menos a otra, ¿no? Y creo que Rian Johnson lo deja como muy claro en estos momentos, donde efectivamente te muestra lo que no es bueno de la religión, o lo que no es bueno de cuando la gente toma la religión para hacer esas cosas, pero también te llena de contrastes inmediatos. Y tenemos, por ejemplo, para esta escena, mi contraste inmediato obviamente sería cuando el padre Jude recibe esta llamada telefónica de esta mujer que literalmente nada más le dice como, o sea, ella nada más quería hablar, quería que alguien le escuchara y que escuchara sus penas y que alguien le diera esperanza. Y eso es lo que hace el padre Jude, ¿no? Le da esperanza de que tal vez todo no mejora, pero que no está sola en su dolor y en sus miedos, ¿no? Entonces, creo que Rian Johnson lo maneja súper bien. O sea, yo amo este tipo de críticas religiosas porque efectivamente, como digo, tienes siempre el yin y el yang, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tienes lo malo de la religión, pero también lo bueno de la religión. Y también porque es tan difícil ser parte buena de la religión, porque en sí la religión tiene contradicciones. Y es complejo no tener contradicciones dentro de la religión, ¿no? Entonces, no, sí, o sea, Rian Johnson en ese aspecto, 10 de 10, excelente servicio. Pero ahorita la escena que mencionaste es de las más bonitas y de las más importantes de la película, en donde Jude se da cuenta que la prioridad es quedarse en esa llamada.
O sea, que estaban pasando muchas cosas que él quería resolver, que él quería investigar, pero al final de cuentas que él recuerda que gracias a ese tipo, o sea, que por ese tipo de llamadas es por las que él está en este camino de sacerdocio, ¿no? O sea, qué es lo que realmente se necesita, más que otras cosas. Exacto, exacto. Yo creo que esa escena fue posiblemente mi escena favorita del año pasado, o sea, y es difícil, o sea, porque es un año que, digo, me dio por fin un Superman después de 50 años, y la música trascendiendo el tiempo y el espacio, pero, o sea, en lo que es así así la pura narrativa de contar algo, de contar una historia, o sea, porque ahorita como dijo Jimena, o sea, están bien emocionados porque resolver un crimen para Blanc es un juego, o sea, es una, de hecho es una adicción, y ya vimos que estuvo en la pandemia un mes que no salía de la bañera porque no tenía nada que hacer. O sea, es una adicción, él le gusta los rompecabezas, le gusta resolver cosas, o sea, y en esa misma emoción hace que se le pegue. Digo, porque cuando está alguien muy emocionado y muy bueno en algo, digo, y tú lo estás viendo y pues el entusiasmo se te pega. Y es lo que está Jude ahí cuando está con él. O sea, y están así, están bien emocionados tratando de descifrar los finos puntos del misterio. O sea, pero después llega esa llamada y la escena cambia. O sea, y gracias, digo, obviamente las grandes actuaciones y todo, pero, o sea, la manera en la que la filma, la manera en que todo, o sea, cambia completamente el tenor de la escena y se dedica a mostrar qué es lo que supone que debe hacer un sacerdote. O sea, y digo, yo creo que o sea, me sorprendió mucho más que cualquier otro plot twist que pudo haber tenido la película en sí. Y sabes que ahorita como que tuve un comparativo mental con Doctor Who. En el aspecto de que tenemos al doctor que no es una buena persona y que al final del día siempre cuando sobre todo se enfrasca con un misterio, no lo puede soltar y deja de importarle un poco como las repercusiones emocionales o humanas que puede haber alrededor de ello. Y como los acompañantes, o las acompañantes más bien, tienden a veces algunas al menos, a enfrascarse también en esa adrenalina, por decirlo de alguna forma, y es hasta que se dejan, rompen esa adrenalina que pueden poner al doctor y decirle, no, a ver, detente. O sea, hay gente que está sufriendo, hay gente que está viviendo cosas que no quiere vivir y tú no te estás dando cuenta de ello y tú, lo que estás haciendo tiene consecuencias con otras personas, ¿no? Y creo que es un poco igual con Blanco, o sea, a un menor grado, obviamente, pero creo que es un poquito lo que pasa a veces con Benoit, que incluso el caso lo puede enfrascar tanto que se empieza a olvidar que esto al final del día tiene repercusiones en la gente, o sea, que literalmente hay un asesino, una asesina dentro de todas estas personas y que al final del día las repercusiones de este asesinato tienden a afectar de una forma u otra a otras personas, ¿no? Y creo que eso también me gustó mucho de la película, porque al final Benoit ya va a revelar quién asesinó a esta persona cuando se detiene, porque literalmente dice, wow, espérame, las repercusiones, porque ve a Jude en cierta forma y dice como, sí es cierto, o sea, no estoy pensando que esto va a tener repercusiones en una persona, ¿no? Que a la persona que voy a desenmascarar, por decirlo de cierta forma. Como si fuera Scooby-Doo. Lo dice increíble. Pero bueno. Es lo que pensé cuando dijiste desenmascarar. No me puede contener. Es que es la mejor. Es lo mejor, no sé. El acento de Daniel Craig es lo máximo. No sé ni qué acento es, pero. Scooby-Dooby-Doo. Lo amo. Pero bueno, se da cuenta que va a tener repercusiones al desenmascarar a esta persona y se detiene a sí mismo. Y me gusta mucho porque al final del día, Benoit Blanc como personaje nunca lo hemos explorado al 100. O sea, sabemos cosas de él por lo que poco a poco va revelando de su vida.
Creo que lo que más supimos fue justamente en la anterior película, porque como dice Héctor, pues era pandemia y estaba encerrado en su casa y conocimos a su pareja, que es es Hugh Grant, Hugh Grant. sí, que es Hugh Grant. Entonces, al final del día, sabemos muy poco de Benoit Blanc, pero lo poco que sabemos nos sirve para ver en cierta forma un crecimiento de él durante cada película. No digo que sea un crecimiento como personaje en continuidad, pero al menos dentro de esta película creo que también a mí me gustó mucho porque también Benoit Blanc se ve afectado por lo que está sucediendo alrededor. Y se ve afectado no emocionalmente o algo así, sino más bien como incluso moralmente, lo cual es muy ad hoc al tema de la película que es religión. Entonces, no sé, a mí eso también me gusta mucho de la cinta, como digo, siempre es muy redonda en sus temas, o sea, el guión más bien, soy muy fan de estos guiones de Ryan Johnson porque son muy redondos, o sea, siempre cierra muy bien sus temas, siempre cierra muy bien lo que quiere decir y lo hace con ejemplos. Y eso siempre, siempre se agradece, definitivamente. Ay, pero bueno, pues no sé, Héctor, no sé si quieres mencionar algún otro momento, alguna otra escena. A ver, bueno, sí, una cosa que me gustó, o sea, es que yo creo que es una película bien genuinamente religiosa, o sea, porque Johnson, o sea, utiliza un montón de armas, a veces utiliza machete, a veces utiliza bisturís, pero en general cuando tiene o sea, cuando quiere destruir un objetivo, o sea, lo hace así como que sin piedad, o sea, en la primera o sea, los millonarios son terribles. Todos los millonarios son terribles. Hasta, sobre todo, los millonarios con dinero heredado. Digo, porque el bueno era el señor era relativamente bueno porque él había trabajado, él había construido su fortuna escribiendo, digo, de una manera, o sea, pues vamos a decir, un poco digo, más admirable que todos sus hijos y sus nietos, que, digo, solo les caía el dinero, o sea, y todos los hijos y todos los nietos, o sea, hasta la que muestran un poquito más, positiva, como quiera, no es una gran persona, o sea, así que se le fue con todo, a los juniors. Y luego después tenemos en Glass Onion, y le tiene un desprecio a los millonarios de tecnología maravilloso. O sea, en serio que le dio un abrazo a mi corazón que los odiara a esas personas tan horribles y tan despreciables de esa manera, porque los destruye. O sea, los hace pedazos. Y en esta película no hace lo mismo con la religión. O sea, de hecho, o sea, la critica y todo sí, pero también se esfuerza mucho en mostrar los aspectos positivos que tiene la religión. Y o sea, yo creo que una de las subtramas y subtextos más bonitos que tiene la película, pues obviamente es con Grace, que es la mamá del Monseñor Wick, que es la hija del el original que había construido la iglesia, etcétera, en el que pues primero nos muestran un monstruo, todo el mundo la insulta y todo el mundo le dice cosas horribles, que destruyó la iglesia y que nada más era una vergüenza para sus papás y se murió en pecado porque, o sea, merecía morir, güey. Y luego después, pero lo que nos dice la película, o sea, hace este contraste, esta juxtaposición religiosa con su nombre, o sea, la gracia es lo que no tiene esta iglesia. Bajo el Monseñor Wicks, esa iglesia no tiene gracia. Gracia es el favor de Dios, es el amor de Dios a las personas. O sea, y esta es una iglesia sin gracia. Es una iglesia sin gracia que no tiene no tiene ese el crucifijo gigante que deben de tener las iglesias por obligación. O sea, de hecho, no hay una iglesia católica que no pueda tenerlo, pero te lo dejamos pasar porque pues, es parte de la película, porque el mismo Monseñor Wicks había reemplazado la figura de Jesucristo, la gracia de Dios, con él mismo, con todas sus monstruosidades terrenal, con todo lo que decías, cómo le gustaba bullear, cómo le gustaba atacar a las personas, que de hecho, o sea, te lo dicen varios diálogos, o sea, el mismo padre Jude le dice, o sea, si te empiezas
pelear con los lobos, tarde o temprano, todo lo que no entiendas es un lobo. O lo que lo dice el influencer, que qué bárbaro, o sea, que tiene unos diálogos, que le empieza a decir al padre Judy, no, hombre, ya lo intenté todo, lo de la frontera, lo del género, lo de trans, la guerra, la elección, los hornos de inducción, Israel, BLM, SRT, CDC, CGI, todo, nada funciona. Y lo dice Judy, tal vez si regresamos a los fundamentos, a las cosas básicas que inspiran a la gente, a los básicos, así como enseñarles algo que odias y hacerlos creer que te van a quitar algo que amas. Gran idea, padre. O sea, y esa es precisamente la mentalidad que tiene Wix. O sea, vamos a enseñarlos a odiar, vamos a enseñarlos a odiar, a temer a lo que, a lo que no entienden, las cosas que son diferentes, y nos lo muestran como algo malo, o sea, como algo que es ajeno a la religión, porque la religión debe tener la gracia de Dios, la religión debe tener la capacidad, el gusto de ayudar a las demás personas, o sea, y para hacer una película, o sea, el que héroe es un ateo y un héroe, que no cree en Dios, o sea, es casi como ir a misa un domingo, ver esta película. Sí. No, sí, yo voy a estar de acuerdo. Alguna gente va a decir que es herejía, pero X. No, sí, y mira, bueno, una cosa, Miguel Huesca en el chat nos está diciendo, en el mensaje frívolo del día me encantó el cast y cómo fue presentado, es decir, todos con su edad real sin tratar de cambiarla y lucen estupendas todas las personas. Eso es cierto, creo que es algo que me gusta también mucho de Rian Johnson, que al final del día sus actores realmente, un poco depende de su personalidad, pero al final del día está casteando a la gente que está casteando por quienes son, no porque quiera que sustituyan a otra persona o que sea, no sé, una actriz que está fingiendo tener 19 años y que se ve literalmente igual como si tuviera 40, pero en fin. Entonces, en esa vena, yo quería comentar que al final del día también algo que me gusta mucho de Rian Johnson es que es uno de los pocos directores hombres que a mi parecer tiene female gaze. No que tenga female gaze esta película en específico, pero creo que sí se refleja mucho en la selección de actrices. O sea, creo que siempre sus actrices tienen una, líneas argumentales muy interesantes. Dos, son actrices o son personajes femeninos más bien que tienen muchas dimensiones, muchas capas, así como si fueran seres humanos las mujeres, así, o sea, dices, wow, mira, son diferentes una de otra. Y la verdad es que creo que en ese aspecto también, por ejemplo, tal vez en esta película en general, no solo las mujeres, creo que también, si le tengo que dar una crítica a la cinta, es que tal vez los personajes secundarios no fueron tan interesantes como en las anteriores películas, pero eso me pasa también con los hombres, o sea, no necesariamente es algo con las mujeres en esta película, pero sí creo que también, obviamente, al hablar de religión, como dice Héctor, tienes que obviamente hablar de la misoginia dentro de la religión, ¿no? Y creo que es algo que hace muy constante también Rian Johnson durante la película. No que sea obvio, porque Rian Johnson nunca es, bueno, es muy obvio cuando tiene que serlo, pero bueno, en este aspecto no creo que sea obvio, pero sí da a entender el patriarcado oprime a las mujeres en el aspecto dentro de la religión también, ¿no? Porque pues obviamente tenemos, por ejemplo, a Kerry Washington haciendo de Vera Draven, que básicamente es una mujer que pues cuando era una niña, una adolescente, una joven adulta, vamos a decirlo, porque me fui como en 50 edades ahorita. Bueno, una joven adulta, literalmente su padre le dio un hijo, o sea, como le dijo, mira, toma, llegó este monito, encárgate de él, llegó se llama Sai, encárgate de él, y ella lo tuvo que criar como si fuera su madre, pero pues como que todo el mundo dio por hecho de que ella lo iba a cuidar porque era una mujer. Tenemos obviamente a Marta Delacroix, que es interpretada por Glenn Close, que obviamente pues es una mujer
de una edad ya grande, ahora sí que de la generación boomer, que pues tiene como esta devoción no a la religión en sí, pero a quien básicamente tiene la batuta de la iglesia en ese momento. Y pues ella carga todo este conocimiento y secretos del lugar donde ha estado toda su vida, pero a la vez, o sea, ella refuerza este sistema patriarcal dentro de la iglesia porque literalmente es un sistema en el que ya tiene un poder y un control y lo mantiene pues básicamente manteniendo en control a otras personas, ¿no? Y bueno, también tenemos a la madre del monseñor, de Jefferson Weeks, que sabemos, o sea, que justamente nos pasa como en las anteriores películas de Knives Out, que Rian Johnson nos da dos puntos de vista sobre esta persona, ¿no? Sobre la madre. Primero nos dice que era, o sea, primero tenemos un punto de vista que la vemos como una mala mujer, como una mujer que literalmente era la imagen de la perdición y que pues es salvada por el padre el padre de la iglesia y que cuida a su hijo y lo toma bajo su ala, ¿no? Mientras ella nada más estaba esperando a que se muriera para que le diera todo su dinero. Y luego tenemos otro punto de vista que cambia completamente la perspectiva sobre la vida de esa mujer y sobre lo que ella tuvo que enfrentar al vivir bajo el yugo de ese señor, ¿no? Que era su padre también. El padre era su padre. Y eso siempre me ha parecido muy interesante de Rian Johnson y que ahora lo combines también con la religión me parece muy, muy ad hoc y muy interesante. Y pues sí, al final del día sabemos que la religión en muchos aspectos, sobre todo la religión cristiana y sus vertientes, lo que siempre han querido hacer es justamente oprimir en muchos sentidos a la mujer o a lo que se salga de lo que ellos quieren poner, ¿no? Sobre la mesa. Y creo que Rian Johnson siempre ha sido muy inteligente de cómo poner no solo a sus protagonistas femeninas en las primeras dos películas, sino que ahora que cambia a un protagonista masculino, cómo seguir enfatizando el papel de sus personajes femeninos dentro de su historia. Y creo que es algo que siempre le voy a aplaudir mucho a Rian Johnson como director y como guionista, porque realmente sus guiones son muy completos y se sienten literalmente como si fueran un reflejo real de la vida. Entonces, pero bueno, Jimena, yo no sé cómo tú ves a los personajes femeninos dentro de esta cinta. Digo, concuerdo, o sea, concuerdo con lo que mencionas, nos tratan de presentar, diferentes tipos de personajes, diferentes en edad, diferentes en profesiones, diferentes en ideologías, y nos dan un poquito de, una probadita de sus vidas, y como mencionas, o sea, no solo nos dan la percepción del pueblo de ellas o del monseñor espantoso de ellas, sino también nos dan un poquito de lo que realmente es su vida desde el punto de vista de ellas, ¿no? Entonces, esa parte me gusta me gusta cuando las películas te expanden la narrativa para ver diferentes puntos de vista. Entonces, creo que como bien dice, si bien la película no es female gaze, sí te trata a las mujeres de la película y a los personajes con mucho más respeto que otras películas, ¿no? O que otros directores. Sí, sí, correcto. O sea, al final del día eso es lo que me gusta, porque siempre me parecen como muy completos sus personajes. Aún así, yo sí diría que esta película es la que tiene personajes secundarios más débiles. Pero, digo, no me he puesto a pensar seriamente cuál me gusta más, pero tal vez esta es la que me gusta más de las tres, sinceramente. No, tendría que echarme un maratón. A mí sí es la que me gusta más, fíjate, porque se me hace que es la que es más aterrizada no es que no te puedas identificar con las otras porque sabes de qué tratan y sabes, sabes la crítica o el tema que está queriendo platicar. La cosa es que estas las sientes como más próximo, ¿no? Como más cercano al día a día, más cotidiano. Entonces,
Obviamente, entre comillas, porque está bien extremo en algunos casos, pero también está más cotidiano, más cercano, más identificable, o a lo mejor en mi caso, porque crecí en escuela católica, sí, o lo que mencionaba, o sea, claro que conocí todo este tipo de personajes, ¿no? Entonces, sí se me hace como más, quiero decir caserita, no que la película sea casera, sino que así es como se siente, ¿no? Más cercana, más identificable. Sí, es que en ese aspecto yo también, por eso no puedo hablar subjetivamente porque, o bueno, más bien objetivamente, porque pues sí, o sea, es que cuando creces dentro de ambientes católicos muy marcados, pues obviamente, como digo, es mi tema favorito, no lo voy a negar. Entonces, sí, Pero sí, es ¿sabes qué? difícil Es dejarlo atrás. un punto muy importante, es que, por ejemplo, a mí me gusta mucho el personaje de Jude. Me gusta, y ahorita mencionábamos la escena favorita, que por lo visto es la escena favorita de todos, este, porque cuántas veces yo creo nos hemos cuestionado de que, ay, es que esta religión, o sea, cada vez está peor, ¿no? O híjole, cada que te enteras que, oye, pues es que en tal iglesia pasaron tales cosas, en tal otra es que, no sé, el sacerdote o las religiosas, y tú así, híjole, es que cómo puede seguir una religión así. O sea, ¿cómo pueden ser guías espirituales así con tan terribles crímenes o fallas o cosas ilegales? Y no puede ser, ¿no? O sea, hasta te asquea o te da, te decepciona, ¿no? En muchos casos. Y yo creo que esa es una perspectiva o ese es un tema que muchos hemos visto. Y el personaje de Jude es muy importante precisamente por eso, porque es que incluso en la forma como complementa y como se retroalimentan él y Benoit es donde, hoy sabes qué, o sea, sí está todo esto mal, pero es importante, como quiera, tener cierta guía, cierta orientación, cierta formación de valores, cierta interés en tratar de ser siempre mejor personas, en seguir madurando, en seguir tratando de ser un mundo mejor. Sí, sí, y sobre todo creo que justo cuando perteneces como mucho tiempo a cualquier tipo de iglesia y puedes ver justamente como las estructuras dentro de esta, creo que es más fácil darte cuenta de que realmente es muy raro ver padres en este caso que realmente quieran ayudar a la gente. O sea, yo creo que en toda mi vida he conocido tal vez dos. O sea, literal. O sea, y créeme, he conocido muchos padres. O sea, que realmente dices, mira, es que esta persona realmente tiene una aura divina. O sea, una aura divina no en el aspecto de que sea una mejor persona, sino de que simplemente quiere que realmente el mundo sea un mejor lugar, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que eso es también, como dices, lo complejo al final del día de todos estos temas. Y como digo, creo que lo que me gusta mucho de Ryan Johnson, y lo repito, es justamente cómo siempre arma estos paralelos, cómo arma estas duplicidades, por decirlo de alguna forma, donde te va a enseñar el contra y el pro. Y tú básicamente tienes que decidir qué vas a elegir o qué es lo que más te llama o qué es lo que más quieres defender, ¿no? Porque así son sus personajes, o sea, creo que sus personajes siempre son como extremos, como que un personaje siempre va a tener su extremo opuesto, ¿no? Y tenemos al Monseñor, tenemos al Padre Jude. Tenemos, por ejemplo, a el personaje interpretado por esta Kerry Washington, está Vera Draven, y tenemos a la madre a Grace, ¿no? A la madre del Monseñor, que al final del día son dos mujeres atrapadas de la misma forma, ¿no? Primero Grace mostrada como pues una mujerzuela que al final el día está atrapada entre su padre y su hijo. Y pues está Vera, que está también atrapada entre su padre y su hijo adoptivo, pero ella es la buena mujer porque ella aceptó el cargo, ¿no? Pero están igual atrapadas de la misma forma por los mismos tipos de hombres, nada más que una es satanizada y la otra es
en cierta forma alabada, pero tampoco, o sea, nada más como que la tienen ahí porque es su deber, ¿no? Entonces, o sea, y como también, por ejemplo, tenemos los paralelos en los hombres, creo yo, como este personaje de Jeremy Renner Nat Sharp, que es el doctor que dice que odia a las mujeres y que porque literal, o sea, básicamente no, más bien se divorcia, le piden el divorcio. Y básicamente lo que hace el monseñor es alimentar su odio por las mujeres, o sea, diciéndole, tú no tienes la culpa, tú no tienes la culpa, fue ella es la maldita, ella es la tonta, ella es la bla, 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 ¿no? Entonces, como también se van formando este tipo de discursos de odio en la mente de los hombres por no querer aceptar pues, las consecuencias de sus propios actos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, en este paralelo, yo pondría al influencer, a Sil, ¿sí? ¿Así se llama? ¿Sí, Draven? Sai, Sai. Sai. Sai, exacto. Sí, hay que ponerle acento inglés. Sai, que al final del día es un hombre que exalta este tipo de discursos, no porque crea en ellos, sino porque le conviene, porque literalmente eso le va a dar dinero y le va a dar fama. Entonces él exalta este tipo de discursos en hombres para poder tener seguidores y para poder armar una plataforma. Entonces, creo que al final del día también por eso me gusta mucho esta película, porque como digo, tal vez no sean los personajes secundarios mejor desarrollados de la trilogía o mejor profundizados, por decirlo de alguna forma, pero son personajes redondos y funcionan para el mensaje y hacen que el mensaje sea más efectivo. Entonces, sí, por eso creo yo también que definitivamente tal vez probablemente es la película que más me gusta de esta trilogía. Pero bueno, rápidamente en el chat nos está diciendo Miguel, el personaje de Jude está muy bien construido, vive en culpa, pero su rebeldía se nota cuando desafía la autoridad, porque en algún momento se enfrenta de algún modo a todos todos sus superiores. Desde la primera escena es un acto que se va de su control. En la propia audiencia que lo juzgan también deja claro que su posición en contra del regaño que le están dando o ante el propio Wicks es muy consecuente con el caos que internamente enfrentaba. Y eso es al final del día también a mí lo que más me gusta de Jude. Y como digo, Rian Johnson no tiene personajes perfectos. Al final del día, sus protagonistas, que son encarnaciones de la bondad y empatía, no son perfectos tampoco. Están en un continuo crecimiento y búsqueda de bondad y de que efectivamente lidiar con las contradicciones del propio ser del ser humano. Pero eso, es un personaje que continuamente está trabajando en ello. Entonces, como dice Miguel, al final del día, Jude es un personaje que está en conflicto siempre consigo mismo, pero que busca siempre tratar de mejorar y por ende mejorar a sus alrededores, ¿no? A todo el mundo que lo rodea. Entonces, eso sí, eso también me gusta mucho de la película, definitivamente. Pero bueno, pues no sé, Héctor, algo más que quieras decir de la cinta, algo que no te haya gustado, algo que no te haya gustado de la cinta. Ay, ya me hemos puesto muy difícil. Algo que no me haya gustado, pues es que lo más cercano a no gustar, pero o sea, es lo que estaba hablando ahorita, sobre cómo a lo mejor el cast no llega a los niveles de las dos anteriores, pero es que las dos anteriores, o sea, tenían un cast espectacular, o sea, la original y Glass Onion, que incluso para esta película, digo, pues serían, a lo mejor no necesariamente es tanto un punto en contra porque hace que se centre más en Jude, se centre más en Wicks y en Marta, que yo creo que son los tres personajes principales. Aunque a lo mejor sí no me convenció demasiado, me queda bien Jeremy Renner, bueno, mejor deberíamos cancelarlo, pero pues, Jeremy Renner es Hawkeye. Como Nat Sharp, no me pareció el casting más acertado de la película, como que no me convenció demasiado, se me hizo que a lo mejor le hubiera faltado, a lo mejor otro tipo de actor, otro tipo de interpretación hubiera sido así como que lo más adecuado, pero en general, o sea, ¿qué otra crítica? Pues, es difícil porque generalmente fue, o sea, fue de mis top tres películas, favoritas del año pasado, o sea, me gustó mucho, todavía hay muchas cosas que se podría decir, de que me gustaron, o sea,
ahorita mencionaste un poquito también cómo usa los flashbacks, o sea, yo digo que Ryan Johnson es posiblemente el único cineasta que sabe hacer el efecto Rashomon, o sea, porque Estoy de la acuerdo, mayoría, estoy de acuerdo. l- o sea, la mayoría piensa que el efecto Rashomon es editar cosas para que la audiencia no sepa información, que eso no es, eso no es, o sea, eso es nada más, pues, no sabes lo que está pasando. O sea, y aquí nos presenta varias cosas en distintos puntos de vista. Digo, el más obvio ya lo dijiste, o sea, como la primera vez que Grace aparece en esta escena inspirada con Drácula, con esos filtros físicos de colores en la cámara, o sea, que te hace, o sea, que le incrementa la ficcionalidad del flashback. Y luego después tenemos otro punto de vista en el que se parece que eso sí fue lo que realmente pasó, pero incluso hay unos mucho más sutiles. Una de las confrontaciones que tiene Jude con Wiggs, que la vemos desde un punto de vista y después la vemos desde otro punto de vista en el que Jude es mucho más violento. O sea, ese es otro efecto así Rashomon que nos está poniendo la película. O sea, son todas estas pequeñas cosas que va haciendo, que va construyendo para contar la historia que hace a la película muy fuerte, se hace la película muy fuerte, o sea, muy sólida, o sea, no sé qué otra cosa más le podría criticar. Ahorita lo que decían, sí, aquí sí yo no creo que sea el sutil ni utilice el bisturí acerca de cómo la religión va cruzada con la misoginia, porque es increíble, o sea, y sí lo dije la vez cuando hablamos de esta en Crónicas, o sea, como estaban hablando y tratando al personaje de Grace de la mamá, o sea, yo creo que no hay muy pocos cineastas que le hubiera dado el beneficio de la duda que le di a esta película, nada más porque sé quién estaba detrás de la cámara, o sea, porque o sea, hablaban de Grace de una manera horrible, o sea, una manera, increíblemente, o sea, misógina, incómoda. Ya después de que es una parte absolutamente crucial de la película, o sea, el maltrato de Grace, o sea, o sea, es que incluso es la parte más importante que tiene la película, es cuando ahí justifica la fe en el cineasta. Sí, 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 sí. Sí. Ay, pero veamos, algo que nos falta. ¿Qué nos falta hablar, Jimena? ¿Qué más te gustaría tocar de estos temas? ¿O cuál fue tu momento favorito de la película? También dinos eso. Digo, ya sé que todos Ay, amamos la llamada, pero otra cosa, por favor. ay, ay, ¿por qué? Este, híjole, no la volví a ver este fin de semana para tenerla fresca. Me gusta bueno, no, me rompe el corazón. La, sin spoilers, ya ves que hay un plan que tiene el reverendo en algún momento, pero que sale todo mal, sin spoilers, y cómo afectó a uno de los seguidores al respecto. Eso me partió el corazón. Ay, ¿cómo puedo ahondar más en eso? O sea, otra vez, como mencionamos, tenemos personajes, este, no perfectos, pero aún así tenemos personajes buenos, de alguna manera, o sea, o en general tratan de seguir siendo buenas personas. Tenemos personajes que realmente no tratan de ser buenas personas. Entonces, cuando suceden cosas a personajes que están intentando, pues, hacer cosas bien, o sea, o no, ¿sabes qué? No me voy a meter en polémica, entonces, pero pues desde acá los apoyo. Entonces, ese tipo de personajes, cuando les pasa algún suceso, sí, sí me rompió el corazón. Pero y todo por un plan acá maquiavélico que se avientan ¿cómo se dice? El monseñor, y cómo y quiénes estuvieron involucrados causando alucinaciones intensas, ¿no? Entonces, toda esa escena se me hizo padre, pero sí me rompió el corazón el resultado, ¿no? Ay, sí. Sí, lo que se llaman Ay, es que hay una palabra, o sea, ay, se me fue, ayer la tenía y se me fue.
Pero bueno, sí, sí, las personas que no tienen que estar, que están en el momento incorrecto por las personas incorrectas. Exactamente, Sí, porque no es que están en el exactamente. lugar y el momento incorrecto, porque, o sea, están No, ahí, porque pero porque alguien por más quiso. intención, así es, o sea, Exactamente. Ujú. y por apoyar algo que otras personas creen ciegamente con toda su fe, que desgraciadamente pusieron su fe en el lugar incorrecto, ¿no? Entonces, con buenas intenciones, pero con la fe en el lugar incorrecto. Entonces, esa parte Ujú. se me hizo muy triste y otra vez, o sea, te llega un poquito a la reflexión, ¿no? O sea, híjole, Sí. hay que tener cuidado hacia dónde sigue uno, ¿no? ¿A quién sigues? Que también puede ser también una reflexión sobre la fe, ¿no? Porque cuando Claro. seguimos de fe ciega a personas sin Mm, cuestionar lo que hacen, por qué lo hacen o sus motivos y apoyamos a estas personas en eso, pues efectivamente quienes salen lastimados tal vez incluso no son esas personas, sino son las personas que tuvieron esta fe ciega, ¿no? En estas personas. mm. Sí, o Entonces, sí. terceros en desgracia. Ujú. Y ahí otra vez es donde nuevamente es la importancia del personaje de Jude, que cuestiona, o sea, cuestiona para seguir en el camino del bien, vamos a decir. Cuestiona y se asegura, ¿no? O sea, no sigue ciegamente necesariamente, este, y comete errores y se cae y todo lo que tú quieras, pero porque trata de ser como quiera constantemente esa mejora personal, ¿no? Y esa mejora hacia su comunidad. Sí, completamente de acuerdo. Y creo que también por eso funciona también la relación entre Benoit y Jude. O sea, tienen una muy buena química. O sea, Josh O'Connor, como he dicho, creo que se está convirtiendo en uno de mis actores favoritos de esta década porque realmente ya cada cosa que veo de Josh O'Connor en serio es una película que me encanta o que está en mi top 10 o algo porque me ha gustado mucho lo que ha hecho últimamente, al menos estos últimos 5 años. Digo, aquí ya saqué su filmografía para decirles, La Quimera es muy buena. Esa película nunca hablé aquí en el podcast, pero es muy buena, a mí me gustó mucho. Obviamente Challengers, creo que igual me encantó, obviamente mi favorita del 2024. Ahorita está en cines de History of Sound, que todavía no he ido a ver, pero también creo que funciona, se ve que está interesante. Y bueno, pues obviamente tenemos ahorita Wake Up Dead Man, ¿no? Nada más por mencionar algunas. Que obviamente también God's Own Country en su momento, por ahí del 2017, su papel en The Crown, obviamente también como The Crown, Charles, es el sí, príncipe Charles. sí, ¿no? Qué Y lo persona hace tan muy más bien. desagradable y ahí de perdido lo entendías. Exacto, y lo hace muy bien. Entonces sí, creo que es un actorazo. Y obviamente pues no hablemos de Daniel Craig, ¿no? Que también últimamente también me ha gustado mucho todo lo que ha estado haciendo. La verdad que dejar ir a James Bond fue la mejor decisión que tomó. Porque ha tenido pues obviamente las de Knives Out. Y también salió en Queer, en esa película de Luca Guadagnino. Que él tiene una de las mejores secuencias de ese año, del 2024. Y la verdad también me gustó mucho esa peli. Entonces, creo que también ha sacado cosas muy interesantes. Y los dos, la verdad es que tienen muy buena química. O sea, su química comédica funciona muy, muy, muy bien. Y me cae muy bien como dice Jimena, se van retando un poco, se van cuestionando ambos. O sea, Daniel cree, bueno, Benoit Blanc no toma a palabra todo lo que dice Jude porque en sí todo el tiempo está dudando de él porque puede que él sea el asesino. Entonces, al final del día, Benoit nunca confía 100% en alguien. Y Jude obviamente, pues como dijimos al inicio, ¿no? O sea, se deja llevar por la adrenalina del caso y todo, pero sí también llega un punto donde dice, no, 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 a ver, espérame, porque esto no es lo que yo quiero ser. O sea, yo quiero ser una persona que ayuda a otras personas. Entonces pone el freno y se va. O sea, son dos personas que se están challenging, se están desafiando mutuamente todo el tiempo y también están cuestionando lo que hace uno el otro. Entonces, es algo que creo que funciona muy bien de esa relación y que efectivamente es lo que lleva a la película y que por lo que decimos, tal vez por eso no tiene tanto peso los personajes secundarios, porque realmente es esta dupla
la que lleva toda la cinta y la lleva de una forma muy, muy buena, la verdad. Pues ya para empezar a cerrar, espérenme rápidamente aquí en el chat. Nos dice, comentario cuando haya spoilers. Dice, es que hay hasta cordero en el discurso, ya que hay sacrificio de la única persona buena. Ok, ahorita ya hablamos con spoilers. Pero antes de eso, bueno, con el spoiler del final. Pero antes de eso, Héctor, ¿una última cosa que quieras decir o antes de las conclusiones? Bueno, a mí me gustó, o sea, además de la escena de la llamada, que pues, obviamente es el top. A mí me encantó, o sea, me gustó mucho, o sea, o sea, el final, o sea, la escena que es casi final, o sea, porque vemos a Benoit Blanc así como que en el máximo de su emoción, el máximo así como que esta adrenalina, que ya está listo, es la parte que él más disfruta, o sea, y ya está, y no puede tener, o sea, un mejor escenario que una bonita, iglesia pseudogótica, o sea, y está ahí enfrente de todas las personas, está dando su discurso, porque ya es la hora de que Benoit Blanc desentrañe los misterios de la fe, y ya está a punto de decir el asesino, y nada más ve la luz, o sea, esta luz y nada más dice, fuck. O sea, todo lo que es escena, o sea, lo que es o sea, lo que vemos es la actuación de Daniel Craig, o sea, el uso de la iluminación, o sea, y que al final de cuentas, o sea, no es la luz divina, o sea, lo que él cambió, sino, no ve la luz, la ve al padre Jude, que él es el que lo hace cambiar, o sea, esa escena a mí me parece esa que tiene así como que absolutamente todo, está hermosamente filmada, está hermosamente actuada, o sea, es un momento climático catártico, o sea, el guión está increíblemente afilado, o sea, y es una manera excelente de terminar la película, o sea, y dar el verdadero clímax y demostrar qué es lo que el personaje, digo, porque a pesar de que, digo, yo no digo que él sea el personaje principal, yo creo que él sí tiene un cambio, sí tiene un arco, o sea, sí aprende, o sea, que a lo mejor en este punto, pues digo, tiene más sentido que una persona se arrepienta, o sea, porque digo, volvemos a la increíble religiosidad que tiene esta película, o sea, que una persona se arrepiente y que pues, ella misma busque la penitencia, a que él nada más, o sea, sí, con todo su carisma y con toda su teatralidad, nada más señale con el dedo y tú eres el asesino, o sea, me pareció así como que un momento brillante. Y no hablamos mucho de esta parte, pero me encantó, o sea, el misterio, me encantó todas las partes. Yo soy bien fan de las novelas de Agatha Christie, he leído como 300, digo, la señora escribió un montón, o sea, y en general, o sea, las novelas de misterio, y a mí me gusta mucho, que es lo que siempre he dicho de estas películas, como Johnson o sea, es sincero y es derecho con la audiencia al momento de mostrar el misterio y al momento de desarrollarlo. O sea, él o sea, no te oculta nada. O sea, o sea, es como un mago. O sea, te hace que veas a otra parte, sí, pero todas las piezas están ahí. O sea, desde que ves el momento que se baja Monseñor ahí de su púlpito, sabe exactamente qué trae. O sea, se ven los cambios, o sea, se ve todo. O sea, si estás poniendo atención, puedes descubrir exactamente qué pasó y cómo lo mató. Además de que en sí es un misterio muy clásico, es un misterio muy padre, es un misterio con un cuarto cerrado. O sea que es al mismo tiempo clásico, pero tiene un twist distinto, o sea, porque pues sí es un cuarto cerrado, pero pues es más bien así que era como un cuadrito así pegado a la pared que no tenía acceso a ninguna otra parte, pero aplican todas las reglas de un cuarto cerrado y te las va diciendo Benoit Blanc, o sea, y se para justo en el momento en el que tocaba decir cuál es la que aplicaba la situación, o sea, pero pues digo, si te la sabes y te la has leído, pues dices, no, pues es la que pasaba ahí, o sea, muy bien construido es el final, digo, muy bien construido ese misterio y muy bien construida esa resolución. Excelente. Pues dice justamente Marsalis21 que está muy de acuerdo con tu comentario.
y dice que el manejo de luz en las escenas más importantes juega un papel narrativo también. Y sí, justamente lo comentábamos al inicio que... O sea, la luz es muy importante. O sea, Ujú. ¿por qué la gente no se... Ay, bueno, ya. Ya, mis quejas boomer. Ay, más bien ya porque no lo hacen más seguido, malditos cinematógrafos inútiles. Pero bueno. Pues Jimena, una cosa, ¿algo más que quieras decir antes de las conclusiones? Estoy pensando si el soundtrack estuvo interesante. Recuerdo que estaba muy ad hoc con la película, pero no recuerdo alguna melodía o canción o algo muy específico a resaltar. Creo que fue más musical, ¿cómo se dice? Ah, digo, muy adecuada, musicalizada, muy adecuada al, la- al tema, a la película. Y híjole, van a decir que disco rayado, pero sí, qué bárbara, la luz fue tan importante y muy, muy padre cómo resaltan momentos. Y sí, en esta época en que ya estamos acostumbrados a, híjole, súbele al brillo porque no veo nada, o súbele al contraste, o muévele a algo porque no veo nada, todo se ve gris, todo se ve oscuro. Y en este caso, pues no, afortunadamente sí estaba muy bien iluminada. Creo que hubo cachitos de una canción del Fantasma de la Ópera, ¿no? Pero Sí, no como, básicamente cuando lo sí, interrumpe, bueno, cuando Jude ya va como a confesar algo en ajá, específico, básicamente Benoit empieza a tocar el fantasma de la ópera. sí. Se necesitaba algo dramático. Detallitos, pero sí, pero creo que nada demasiado específico fuera de eso, ¿verdad? O no recuerdo realmente. O sea, creo que siempre hay como muchos easter eggs de muchas cosas, ¿no? También está este Sí. detalle de Star Wars que amo Ay, cuando no, 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 Ryan no. Johnson, amo cuando Ryan Johnson trae Star Wars porque es el típico de que están haciendo como literalmente, sí, como en Star Wars bueno, más bien están diciendo como el plan malévolo, básicamente. Ujú. Y alguien Jude creo que le dice, como en Star Wars. Y el malo dice, o sea, la persona que está haciendo un plan malévolo dice, sí, como los rebeldes. Y todo así como, facepalm. De que ¿Ves? porque es muy típico de Gringolandia que piensan que son los buenos cuando literalmente no lo son. O sea, No, no, So funny. sí se ay, avientan cada puntada de muy, muy buena, muy divertida. O sea, dentro de todo el drama que nos están presentando, sí se avientan sus buenos gags, ¿no? tiene que mencionar siempre algo de Star Wars, o sea, sí, como quiera le molesta lo que ocurrió hace un par de años, hace algunos años, yo creo. Y ahorita mencionaste que Grace entró como Drácula, ¿no? O Sí. con la música o con la iluminación de Drácula. Exacto. Que creo que eso siempre, o sea, creo que vamos a encontrar, porque hay que recalcarlo, esta es una comedia y siempre, o sea, al final del día, creo que todo Knives Out se maneja como comedia. Entonces, creo que todos estos detalles, easter eggs que pone Ryan Johnson siempre funcionan muy bien, sobre todo si tienes como muchas referencias culturales, obviamente, creo que ayuda más. Pero aunque no las tengas, también tiene momentos chistosos sin referencias culturales. Entonces, porque al final del día, como no olvidemos tampoco, las películas de Knives Out son una crítica social política y entonces obviamente va a tener muchas referencias culturales, pero como digo, aunque no las tengas, la película funciona y yo creo que también en eso obviamente radica su grandeza, ¿no? Que por cierto se me olvidó un personaje, el de la chica que estaba lastimada y que tocaba el violín, porque también Y hay el el violón. autor también, el autor que se hace derechista. Sí, que es Andrew Scott. Sí, es Sí. cierto. Ay, pero bueno, yo me iba a mencionar a la chica en específico del violonchelo, porque me gusta mucho su conclusión. O sea, como que la conclusión de ella era como, más bien, ella estaba ahí financiando al monseñor porque ella quería que la curara milagrosamente, literal.
Y la conclusión es como, pues es que también a través del dolor podemos perseverar. Y no, lo que no necesitabas no era una cura, sino literalmente no superar el dolor, sino vivir con ello, ¿no? Que es algo triste, pero dentro de lo triste es lo que decimos de perseverancia. Entonces, o sea, creo que también me gusta mucho como, ahorita si quieren, después de las conclusiones nos referimos rápido a todo esto, pero me gusta cómo muchos de los personajes concluyen sus vivencias o cómo tienen cierto grado de aprendizaje, algunos, ¿no? Al menos. Entonces, pero bueno, antes de irnos a eso, pues Héctor, ¿tú qué le dirías a alguien que no ha visto Wake Up Dead Man? Que si le gustan las películas de misterio, tienen que verla. O sea, porque es un gran misterio, muy bien construido, con personajes, muy memorables, grandes actuaciones. Yo digo sí que son principalmente, una película de misterio, pero sí también tiene mucha comedia y tiene la crítica social que hemos mencionado. Y en general, o sea, a lo mejor digo, podemos discutir cuál de las tres es mejor o rankearlas, pero en general las tres están en un nivel de calidad muy parecido. Y yo recomendaría que vieran las tres, o sea, que vieran las tres películas, inicien con Knives Out, luego Glass Onion, luego porque la verdad se van a entretener mucho. A fin de cuentas son películas muy entretenidas, muy bien construidas. O sea, tienen o sea, hay un genuino arte artesanal detrás de estas películas, pero a final de cuentas son hechos para un público muy amplio que busca ser entretenido, y yo creo que sí los logran hacer eso con creces. Sí, completamente de acuerdo. Es una película que se pasa rapidísimo y que entretiene muchísimo. Así que sí, estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, Jimena, ¿tú qué le dirías a alguien que no ha visto Knives Out, Dead Man? Digo, Knives Out, Wake Up, Dead Man, a Knives Out Story. Bueno, es una comedia, pero no es una comedia de pastelazo, o sea, es una comedia ingeniosa. Y digo, al final de cuentas se supone que precisamente es una historia de misterio, pero con la forma como está contada es lo que vale tantísimo, aparte del tema que maneja, ¿no? O sea, la forma ingeniosa como cuentan toda la historia es lo que está muy divertido, muy entretenido. Y como mencionó Héctor hace rato, o sea, aparte te va dando todas las pistas desde el principio para que tú vayas armando y palomeando tu hojita. Y si no lo hiciste porque estás nada más queriendo disfrutar sin querer pensarle mucho, a ver, a resolver el misterio tú solo, ya cuando termina toda la película, te puedes regresar a verla y ahora sí te vas a poner a ver, ajá, mira, sí salió esto aquí, ah, mira, sí salió acá. Entonces, funciona muy bien. Tanto, incluso yo diría, recomiendo verla 2 veces precisamente para marcar todos tus cuadritos en la segunda vuelta. Ay, completamente de acuerdo y no pude, qué triste, pero si no, no iban a salir esos top, así que esos top 10 no iban a salir si me la veía otra vez completa, pero sí, definitivamente Knives Out en general como trilogía sí hay que ver 2 veces cada película, porque como decías tú, Jimena, y como decía Héctor hace rato, lo padrísimo de Rian Johnson es eso, o sea, las pistas están ahí, solo que no sabes a dónde ver la primera vez. Y ya la segunda vuelta, ya sabes qué estás buscando. Entonces ya ves todo lo que... O sea, Rian Johnson no te está ocultando nada, todo ya está ahí y al final del día eso es lo bonito de este tipo de películas, que no te está engañando el director, sino que realmente pues ahora sí que no sabes qué estás viendo hasta que ya lo estás buscando. Pero bueno, justamente sí, yo también les digo, vayan a ver Knives Out, Wake Up Dead Man. Vayan a ver las 3 películas, estoy completamente de acuerdo con ello, con Héctor, porque creo que las 3 funcionan muy bien en distintos niveles. Al final del día, como decimos, sí hay una crítica social y política, obviamente muy entrelazada entre estos guiones, entre estas historias. Obviamente sobre una cultura estadounidense, claramente también. Pero al final del día también son críticas con las que podemos realmente
entender también, no solo desde un nivel cultural, sino también desde un nivel social. O sea, al final del día, como en la primera película, todos hemos lidiado con riñas familiares y asuntos familiares complejos. La segunda, pues obviamente ahí habla justamente más de millonarios y de estos maniáticos que ahorita estamos viendo como literalmente gobiernan el mundo. Y pues en esta tercera, como digo, regresa un poco más a sus raíces en el aspecto que vamos con un tema pues más universal y más personal. Y creo que al final del día siempre tener una reflexión sobre la religión, sobre cómo se puede usar para hacer daño, pero también cómo se puede utilizar para hacer el bien. Creo que eso siempre vale muchísimo la pena, pero sobre todo eso, o sea, cómo la película reflexiona acerca de cómo la religión puede hacer algo, más bien, cómo la religión puede o dice algo de nosotros como seres humanos y cómo al final del día la religión está creada por humanos, es usada por humanos y que va a tener complejidades, va a tener cosas buenas y va a tener cosas malas y cómo al final del día podemos utilizar todo esto no a nuestro favor, sino a favor de una comunidad y al final del día al favor de otras personas, ¿no? Para crear no círculos de soledad, sino realmente crear, como digo, una comunidad. Y al final del día eso es lo bonito del final de la película, porque una de las últimas tomas es el letrero este que ponen afuera de las iglesias y que al principio nada más tenía como una cita muy obscura de la Biblia. Y el padre Jude, ya cuando tiene la iglesia para él pone algo así como, todos son bienvenidos, ¿no? Todos son bienvenidos. Entonces, creo que al final del día también la película tiene un muy buen mensaje y creo que por eso también vale la pena. Y digo, siempre ayuda a resaltarlo una vez más. Hace mucho que yo no me reía tanto en una cinta, así que yo me la pasé también increíble, como decimos, sobre todo estas películas son sobre todo comedias y la verdad es que son bien, bien divertidas porque como bien dice Jimena, no es un humor de pastelazos y es un humor un poquito más complejo que involucra un poco de improvisación en actuación, un poco de química con otros actores y pues obviamente de las situaciones en las que se encuentran. Así que 10 de 10, excelente servicio, gran película del señor Rian Johnson. Y ya antes de cerrar esta película, nada más sí quiero ya hablar rápidamente del final, ya con spoilers, así que si no quieren saber quién cometió este asesinato, pues ya vayan a ver la cinta y regresen para oír esta conclusión. Pero pues ya vamos a hablar ahora sí con el spoiler, así que gente que no la haya visto y no quiera saber el spoiler, retírese, vayan a ver la cinta y regresen. Y como digo, al final del día lo bonito de la película es el camino, pero pues también lo bonito es ver la primera vez sin buscar las pistas y ver la segunda vez buscando ya las pistas. Pero bueno, cada quien decide su aventura. Porque la película termina, como ya dijimos, encontrando a quien realizó este asesinato y como bien decía Jimena, básicamente fue un conjunto de circunstancias que obligaron a una persona a tomar una decisión que al final del día afectaría a muchas otras, que no solo ocasionaría un asesinato como lo predijo, o como lo planeó, sino que ocasionaría 3 asesinatos en total, y que todo esto fue literalmente por la avaricia humana, porque todo este tiempo, no lo dijimos, pero todo este tiempo se estaba buscando un diamante y ese diamante pues que valía muchísimos millones de dólares siempre había estado oculto ahí en la iglesia y por literalmente un desafío la persona que sabía dónde estaba escondido el diamante le dice al monseñor y pues el monseñor pues nada más le salen los ojitos de signos de dólares y pues ya básicamente se empezó a ser consumido por la avaricia. Que por cierto vi un set en Tumblr la otra vez de que comparaban justamente el Señor de los Anillos con Knives Out y cómo era su
su journey, su camino por el anillo, en este caso por el diamante. Estaba muy bueno. Ok. Pero bueno, y pues sí, al final del día, quien trata de salvar todo esto y detener la avaricia de las personas es nuestra querida Glenn Close, que su personaje, pues básicamente supo todo esto todo el tiempo, supo dónde estaba el diamante, supo distinguir la avaricia del monseñor justamente cuando le dijo dónde estaba el diamante y cómo lo podía conseguir. Y pues trató de arreglar las cosas, pero al tratar de arreglarlas, pues involucró gente que no tenía que involucrar y obviamente las cosas se fueron complicando más y más y más, hasta que ella misma resulta envenenada. Y Benoit Blanc, cuando descubre quién es la asesina en este caso, le da chance, él mismo se detiene para decirle a todos que no resolvió el caso, que todo, que es un farsante, bla, bla. Pero todo esto nada más fue para darle chance al personaje de Marta de la Croix, pues para buscar el perdón, para que Jude, el padre Jude, le pudiera dar el perdón, la pudiera redimir. Y está un momento muy bonito donde Jude incluso le dice y también pide perdón por Grace, pide perdón porque lo que le hiciste a esa mujer, ¿no? A la madre de Jefferson. Y ella misma también dice, sí, pues sí, pobre chica, o sea, todo lo que la satanizamos, le dijimos que era una persona horrible, que era todas las cosas horribles de este mundo, cuando realmente era una chica que literalmente estaba tratando de sobrevivir a su padre abusivo y pues a la situación en la que ella se encontraba, de donde algún día esperaba salir y que al final del día nunca pudo salir. Entonces, me gustó mucho el final, creo que me pareció muy bonito, me gustó ese detalle de que el padre Jude la obligara a pedirle perdón, no obligara, pero al menos si le dijera que pidiera perdón a Grace. No sé qué tan honesta puede ser ese tipo de perdón, pero está bien. Pero creo que es un muy buen final para cerrar, como decimos, de que al final del día las mejores intenciones y las mejores personas, pues a veces resulta que la buena intención no es tan buena. Y obviamente me encanta que el padre Jude al final construye esta cruz para tener otra vez una cruz dentro de la parroquia y le pone el diamante como el corazón de Jesús. Así es, muy, muy ad hoc. La verdad, ¡mua! Chef Kiss, 10 de 10. Pero bueno, Héctor, rápido algo. Ah, bueno, Jimena, algo que quieras decir rápidamente del final. Bueno, a mí me gustó que resulta que que me gustó que se revela que realmente en teoría vinieron a investigar un asesinato que no se cometió. O sea, que todo empezó a raíz de eso y que todo fue un plan malévolo por avaricia. O sea, que si no hubieran esta Marta confiado ciegamente en la fe que le tenía al monseñor, no hubiera habido ningún asesinato realmente. Pero desgraciadamente ella confiaba ciegamente y era devota ciegamente al monseñor Wick, y pues desgraciadamente eso es lo que ocasiona ahora sí, todas las muertes que vinieron después de eso. Sí. Héctor, adelante. A mí me gustó mucho, o sea, cómo al final se soluciona, o sea, el misterio y esta es la cruz esta que el mismo Judas hace como carpintero, digo, pues obviamente tiene todas las connotaciones religiosas. Y luego, pues todo lo que habían peleado, la manzana de Eva, que era este diamante gigantesco que la pone dentro del Cristo, dentro de la luz, digo, dentro de la cruz. Y luego, pues, cuando, al final, cuando le dice a Sai, que pues realmente digo, ahí se revela que era el hijo de Wiggs, y le dice, y es sincero, porque le dice, ¿dónde está dónde está el diamante? ¿Dónde está? Porque si no me voy a estar pendiente, si la iglesia tiene un techo nuevo, voy a estar yo al pendiente, porque y le dice sinceramente, tu herencia está en Cristo. O sea, es 100% sincero, o sea, le está diciendo la verdad. Y un detalle también muy bonito que se ve al final es que el nombre de la iglesia es Nuestra Señora de la Fortitud Perpetua al inicio. Y al final, el padre Jude le cambia el nombre y ahora es la iglesia de Nuestra Gracia Perpetua. O sea, como que eso acaba
cerrando toda la historia, o sea, temática y la trama y todo así de una manera muy bonita, muy redonda y muy satisfactoria. Creo que también esa es otra manera de describirla. Ay, a mí me gustó mucho, a mí me gustó mencionaron el score, la banda sonora. Se me hace muy adecuada, o sea, porque los tonos que utilizan, la composición, te dice inmediatamente que es una película de misterio, que es una película así, pues de detectives, o sea, tiene esa estética como que de ese tipo de películas. El compositor es Nathan Johnson, es primo del director. Me gusta mucho, alguna vez que leí que él ha hecho la composición de todas las películas de Ryan Johnson, menos la de Star Wars, pero que dice que no se sintió, que ahí entendió. Sí. Pero bueno, pues pues yo creo que con eso ya concluimos. Y estoy checando el chat a ver si no había algo más, pero no. Ya, yo creo que con esto ya podemos concluir esta revisión. Así que vayan a escuchar, no, más bien, vayan a ver Knives Out, Wake Up Dead Man a Netflix. Las 3 películas están ahí disponibles en esa plataforma, porque obviamente Netflix no nos la podría traer en el cine, lo cual es otra de las cosas tristes de No esta la sacó vida. en México, yo la estuve buscando, no la sacó. Ya El sé. Totoro sí, pues Jimena y yo fuimos a ver Frankenstein al cine, Sí, pero caray, qué esta coraje. no, No, y la esta sí no la verdad, trajo. como hemos dicho 1000 veces, este tipo de cinematografía se tendría que ver en el cine, pero bueno, en fin. Que de hecho también les recomiendo mucho que vayan a ver los diferentes detrás de cámaras que puso Netflix de Wake Up Dead Man, porque creo que como decimos, Ryan Johnson le gusta mucho experimentar con la cinematografía. Y efectivamente se ve en el detrás de cámaras como hizo varios de los efectos de la cinta, que son prácticos literalmente. Entonces, también si les interesa el cine y cómo se hace el cine, creo que es una muy buena forma de aprender justamente trucos baratos, porque al final del día son cosas que puede hacer cualquier persona, la verdad. Excepto tener una luz gigante que entre por una iglesia y se vaya y regrese. Pero todo lo demás sí se puede hacer. Oye, y no mencionamos la escena que le da el nombre a la película. Sí, ¿Cuál es la escena que le da el nombre a la película? ¿cómo Pues se llama la película? O sea, Wake Up cuando Dead Man, regresa, pero... Ah, ¿dice el nombre? ¿Dice así Wake Up Dead Man? ¿O no? O sea, así se llama la película, vaya, y eso es Ah. lo que pasa en esa escena, ¿no? Ah, bueno, ok, sí, sí, sí. Es que yo pensé que decía el título de la película. No tan así. Ah, ya. No, es que realmente eso es así como que el spoiler, pero eso es lo que pasa y por eso se llama así la película. No, digo, ya Porque lo... si no, no tiene Sí. sentido. No, de hecho creo que fue lo único que predije. O sea, en el momento que dijeron, la tumba se abre por dentro, dije, alguien va a salir de esa tumba. O sea, fue lo único que dije, Exactamente. 100% ya sé qué va a pasar eso. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a pasar? ¿Quién va a salir? No tengo idea. Pero Pero, es lo único que sí sé, fíjense. exactamente. Bueno, a mí ya no, yo ya tengo una pista. Todo lo demás no, pero tengo una. Ay, sí, 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 pero sí, sí es cierto, sí es cierto. Muy bien, muy bien. Pero Es un bueno, super spoiler porque otra vez es el nombre de la película. That's the name of the movie. that's the name of the movie, efectivamente. Ay, pero bueno, en fin, querido público, pues ya con eso terminamos este bonito podcast. Muchísimas gracias por venir, querido público. Muchas gracias por acompañarnos. Pues bueno, muchísimas gracias por venir, Héctor y Jimena. Héctor, gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? ahí me pueden encontrar en Crónicas del Multiverso, donde hablamos de películas, cómics y series de televisión. Tenemos 2 emisiones cada semana. El martes a las 9:30, donde se habla generalmente de anime y cosas así. Y el de los jueves a las 11, que tenemos temas ya un poquito más variados. Nada más que por esta ocasión, esta semana, la edición normal de Crónicas del Multiverso va a ser mañana a las 11 y el especial va a ser el jueves a las 9:30. Mañana
No tenemos tema, así como que muy establecido, pero, pues, tuve un debate conmigo mismo y decidí que de perdido voy a hablar, aunque sea yo solo, de Caballero de los Siete Reinos, aunque sea un ratito, El monólogo. El Héctor monólogo con preguntas de Falange. con preguntas de fan. Que a lo mejor deberías esperar una semana a que acabara la serie, ¿no? Pero... De una vez. Sugerencia. Ya sabes que en Crónicas no hablan de cosas completas, Jimena. True. Son los O sea, feelings. no es cierto, No, nada más y que aparte se puede hablar de las pasó. novelas también. Sí, pues ahí le voy a reseñar algunas novelas, pues digo, ya sé que ya sabemos qué pasa. El jueves pasado hablamos de cómics y ahora va a ser televisión. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Héctor. Jimena, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? A mí también me pueden encontrar en Crónicas del Multiverso, solo no tan seguido, de hecho es mucho más esporádico y ocasional, pero de vez en cuando ahí me aparezco normalmente los jueves en temas de películas, de series. Me llego a aparecer todavía más esporádicamente en martes cuando llegan a hablar de alguna animación que estoy siguiendo, pero sí, también ahí me pueden encontrar. Excelente, muchísimas gracias. Y pues ya saben, querido público, a mí me pueden encontrar en HTID en Twitter, donde ahorita estoy hablando de los Juegos Olímpicos, obviamente Heated Rivalry, probablemente entrevista con el vampiro, porque ya empezó la cuenta regresiva. Vayan a escuchar Long Face, la canción del Stat del Vampiro, ya está en Spotify, en Apple Music, en todas las plataformas. Vayan a escucharla porque ¡ay, God! Ya viene mi siguiente obsesión. Pero bueno, estamos hablando de esto también, así que pues vayan a seguirme por allá si gustan. Y pues suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estemos en vivo. Y en los mini adictias, querido público, porque ya regresaron los mini adictias, porque obviamente estamos analizando episodio por episodio Heated Rivalry. La semana pasada analizamos el episodio 1 y esta semana analizaremos el episodio 2. Probablemente sea en el mismo horario, o sea, miércoles por ahí de las 8:45 de la noche. Pero como saben, los mini adictias pueden ser el día que sean, entonces suscríbanse y así nos ven en vivo analizando el segundo episodio de Heated Rivalry. Pero bueno, y nos pueden acompañar como estuvo Marsalis21, estuvo Sofía y estuvo Miguel Huesca ahí en el chat. Muchísimas gracias por acompañarnos. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en YouTube, Overcast, Spotify o en su reproductor favorito. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Jessica, Jorge Arturo, Julián, Pamela y Uriel. Y Oscar también, que nos oyen porque son parte del Team Diferidos. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestros mecenas adictis, Churros y Palomitas, Fernando y Héctor, quienes nos apoyan junto con nuestros Adnivals, Ximena y Miguel, y nuestra adictia Marce en el Patreon del programa. Y bueno, querido público, pues la próxima semana yo tengo ganas de hablar de Train Dreams, aprovechando que ahorita ganó todos los premios en los Spirit Awards. Y que ya le estamos dando mucha relevancia a Netflix, así que pues vámonos con otra de Netflix. Pero les confirmo, porque aún no sé todavía si vamos a hablar de ello, ya se avecina un aniversario, ya lo veo venir, ya tengo que sacar la lista de aniversarios porque no la he sacado, así que ya lo veo venir, ya me voy a aplicar en ello, es mi siguiente tarea hacer. Pero todavía no, todavía nos faltan yo creo 2 o 3 semanitas, pero ya se acercan los aniversarios y pues nada, así que ya saben, acompáñenos por ahí del fin de semana en Instagram, les pongo de qué se va a hablar el lunes, acompáñenos en los mini adictas analizando Heated Rivalry episodio por episodio, ya pueden ver los 6 episodios en HBO Max para que se unan al culto. Y pues qué emoción, todavía no supero Heated Rivalry, es lo mejor. Pero bueno, respiren, respiremos, porque vamos a estar hablando de esta serie por otras 5 semanas. Así que bueno, querido público, pues nada, cuídense mucho, váyanse a vacunar si están en el grupo de la gente que se tiene que vacunar. Recuerden, más de 49 años creo que no se tienen que vacunar. Y millennials, depende un poco a la situación de cada quien, pero si son más jóvenes, adelante, váyanse a vacunar del sarampión, sobre todo ahorita en la CDMX hay campañas.
Aprovéchenlas. Y pues nada, ahora También sí en que Monterrey. También en excelente. Monterrey hay varias campañas en los centros de cada ciudad o municipio. Excelente, Gracias, pues gringos. sí, sí, literalmente. Entonces, váyanse a vacunar, ya ven, en Monterrey también están vacunando, váyanse a vacunar, la verdad, nunca está de más tener un refuerzo. Y pues nada, querido público, pues nos estamos escuchando en la semana. Cuídense mucho. Ah, y vayan a likear mis top 10 de series y de cine, porque me costó mucho trabajo y me quedaron bien bonitos, la verdad. Pueden no gustarles la selección, pero, pero me gustó el diseño. Así que vayan a Instagram a likear mis top 10 de series y mi top 10 de cine. Y pues nada, ahí ya están disponibles. Así que cuídense mucho, que tengan una bonita semana y nos estamos escuchando. Bye bye, gracias Jimena, gracias Héctor, bye bye. Bye.